Hola, hola, espero te encuentres bien. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este audio. Gracias también por compartirlo. Hoy quiero platicarte algo que apenas logré entender y me pareció maravilloso, ¿no? Realmente cuando tú estudias la escritura, cuando tú empiezas a buscar esa sabiduría, realmente no hay día que no te sorprendas, ¿no? Por eso yo te invito a que tú busques por ti mismo, que leas la Biblia, que pidas esa sabiduría. Si tienes falta de sabiduría, pídela. Dios la da en abundancia a quien se la pide, ¿no? Precisamente hoy he estado estudiando el libro de Levítico y gracias al Padre que me ha permitido poco a poco irlo entendiendo, porque ya lo he platicado en los podcasts. Si no has escuchado mi podcast, te invito a que lo escuches, En Busca de la Felicidad Podcast. Ahí realmente he estado desarrollando lo que he ido entendiendo, que veo que cada simbolismo, cada cosa que hay ahí, como nos dice nuestro Señor Jesús, que nos hablaría por medio de parábolas, por medio de ejemplos, ¿no? Y utiliza cosas muy sencillas como la agricultura, como los animales, ¿no? Todo nuestro entorno natural que tenemos alrededor, y nos lo pone de una manera que podamos entenderlo, ¿no? Eso también lo platicaba algunas veces precisamente con mi hermana, ¿no? Que ella es lo que me cuenta, que siente como el Padre se baja hasta su nivel para enseñarle. Y sí, hoy lo entiendo claramente, ¿no? Sabemos que su sabiduría, sus caminos son más altos que los nuestros, ¿no? Precisamente en Isaías 40 menciona que Él está sentado sobre el círculo de la tierra y mira a toda la humanidad como saltamontes, como insectos, ¿no? Entonces es más o menos esta referencia, ¿no? Hoy entendemos que a nosotros posiblemente el mundo de los insectos pues no le tenemos gran atención, ¿no? Porque obviamente su pensamiento, su actuar, sus caminos son mucho más bajos, ¿no? Y así exactamente, pero el Padre en toda su grandeza, en toda su sabiduría, que dice quién le puede dar consejo, todo eso lo puedes encontrar a partir de Isaías 40, que te invito a que tú lo leas. Y así pasa, ¿no? Él se baja a nuestro nivel, así como un padre cuando empieza a instruir a su hijo, a tu hijo. Si tú tienes hijos, seguramente lo sabes. Tienes que enseñarle todo de una forma que sea fácil para él entenderla, ¿no? Y te bajas, digamos, hasta ese nivel de un niño pequeño que apenas está conociendo el mundo, ¿no? No le puedes explicar cosas muy complejas, y así conforme vamos avanzando, ¿no? Quizás en los grados escolares, cuando tú vas avanzando del kinder, empiezas a hacer cosas sencillas hasta que llegas a un grado universitario, posgrado, que ya empiezas a conocer cosas muy, muy complejas. Y así es el Padre, ¿no? El Padre baja a nuestro nivel para enseñarnos, y la Biblia se puede interpretar de esta manera, no de una manera sencilla, pero conforme tú vas avanzando, cada vez vas subiendo la interpretación y conociendo cada día cosas más impresionantes, ¿no? El Padre te empieza a mostrar. Esto está totalmente ya dicho por nuestro Señor Jesús: el pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Lo puedes leer en Mateo 7. Y cuando tú empiezas a poner en práctica estos principios bíblicos, te empiezas a encontrar cosas maravillosas, ¿no? Hoy, como te digo, estoy estudiando el libro de Levítico y me encuentro precisamente que obviamente está todo este sistema sacrificial, de lo cual he estado hablando, pero me quiero enfocar más en el sistema del templo, ¿no? Que obviamente hemos entendido que cuando se construye el templo iba a venir el anticristo, etcétera, etcétera. Eso también por Tesalonicenses, donde nos habla que se sentaría en el templo y se haría pasar por Dios, ¿no? Entonces, el anticristo, el hombre de pecado, el anticristo se sentaría en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Y obviamente tenemos una mala imagen del templo, ¿no? Cuando hemos estado en las religiones queremos eso, ¿no? Pero cuando tú empiezas a estudiar la Biblia te das cuenta de lo maravilloso que sucede, ¿no? ¿Qué es lo que representa el templo? Realmente representa el trono de Dios. Es el lugar, por eso es el lugar santísimo, ¿no? Es la presencia maravillosa del Padre Eterno. Acerquémonos, dice el autor a los Hebreos, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Y qué es lo maravilloso? Que en Isaías 46 precisamente el Padre nos dice que quien muestra el final desde el principio, ¿no?
Entonces, si tú estudias el principio, conocerás el final. Y si tú comparas el Génesis con el Apocalipsis, te darás cuenta que son idénticos, ¿no? Simplemente son, digamos, ahora sí que volteados, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Que así como en un principio Adán comenzó en el Edén. El principio de todo fue ahí en el Edén. Cuando tú estudias lo que pasó en el Génesis, te darás cuenta que estaba rodeado de árboles, ¿no? De árboles que daban buen fruto, cada uno. Estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y era totalmente armonía, ¿no? Ya después vino la maldición y obviamente la tierra empezó a dar cardos y espinos, porque antes la tierra no daba espinos, ¿no? Antes daba todo su fruto. También se menciona en el libro de Génesis que no existía la lluvia, ¿no? Eso lo puedes ver también en el capítulo 6, cuando vienen los Nefilim, los caídos, los Giborim, que por eso tiene que venir el diluvio, ¿no? La destrucción. Y es la primera vez que llueve, ¿no? Por eso Noé tiene que construir el arca, que todo eso empieza desde el capítulo 6 de Génesis hasta el capítulo 9, donde nos cuenta esta historia que es una recreación. Todo es maravilloso, ¿no? Pero bueno, hoy estamos enfocados en que el arca también tiene mucho que ver con este templo, ¿no? Pero bueno, el punto es que cuando tú ves lo que era el Edén, estaba el árbol de la vida, este río que se dividía en 4 brazos. Y obviamente estaba Adán. ¿Adán a qué representa? Obviamente Adán representa al sumo sacerdote. Hoy que he estado estudiando el libro de Levítico me doy cuenta que Aarón era el sumo sacerdote, que era el único que se le permitía entrar hasta el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? Estaba el arca del pacto. ¿Y qué había en el arca del pacto? Estaba el propiciatorio, ¿no? Una tapa de oro con los 2 querubines. ¿Qué significan estos 2 querubines? Representan el trono del Altísimo. Eso tú lo puedes ver en capítulo 1 de Ezequiel. También en Apocalipsis nos narra esta figura, ¿no? Ahora sí que está por toda la escritura, cómo se narra los querubines, que ahora sí que son los que sostienen el carruaje y la gloria de nuestro Padre eterno, ¿no? Y arriba se posa toda la gloria de nuestro Padre, que es maravilloso cuando tú lo entiendes, cuando tú unes todas las piezas, porque la Biblia es un libro encriptado, como ya te lo he dicho. Por eso la gente que no tiene un corazón arrepentido, que no se ha humillado, que simplemente quiere utilizar el conocimiento mundano, el conocimiento terrenal, no lo va a lograr entender. Pero cuando tú empiezas a guiarte por el Espíritu, que te vuelves como un niño, entonces empiezas a entender toda esta sabiduría, ¿no? Nos dice nuestro Señor Jesucristo: gracias porque le has mostrado esto a estos que son como niños. No escondiste esta sabiduría de los sabios, de todos aquellos en el mundo que se creen los grandes, y se lo mostraste a estos que son como niños, ¿no? También eso nos lo explica Pablo en capítulo 1 de Corintios, si lo quieres leer. Lo vil y menospreciado del mundo fue lo que escogió Jesús, ¿no? Lo que escogió el Padre. Puedes darte cuenta cómo Jesús iba con las prostitutas, iba con los publicanos, digamos con la escoria, ¿no? Los que los grandes religiosos, los grandes sabios desechaban, Jesús iba con ellos, ¿no? Que decía el enfermo es el que necesita médico, ¿no? Cuando le preguntaban por qué comes con publicanos, por qué comes con rameras, por qué te juntas con los pecadores, ¿no? Los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos, ¿no? Es maravilloso todo esto, ¿no? Pero bueno, estábamos en que es el trono de Dios, el trono del Altísimo. Entonces cuando tú empiezas a leer la Escritura y a estudiar minuciosamente, porque la Biblia se tiene que estudiar como es el libro de la gran sabiduría, ¿no? Y entiendes exactamente eso, ¿no? Que todo comenzó en el jardín del Edén y todo va a terminar en la nueva Jerusalén, que es exactamente la representación del trono del Altísimo. Al fin de cuentas, lo que quería el Padre desde un principio era habitar en medio de su pueblo. Eso lo puedes leer en Éxodo 24, donde se narra la construcción del tabernáculo.
¿Qué simbolizaba el tabernáculo? Obviamente el trono de Dios. Y puedes darte cuenta las medidas específicas, que es algo cuando tú desconoces todo eso, se te hace algo muy pesado, ¿no? A mí, en lo personal, cuando leía el Éxodo, después del capítulo 20, que empiezan a narrarse todos estos sucesos de la construcción del tabernáculo, empieza a volverse aburrido, ¿no? Porque te empiezan a dar medidas y tienes que hacer el lavacro, y tienes que hacer el arca del pacto, y tienes que hacer el propiciatorio, y los utensilios, y la tienda, y de las pieles de tejón, y las pieles de esta, etcétera, etcétera. Empieza a dar medidas y medidas que obviamente al principio tú no logras entender nada porque es algo demasiado profundo, ¿no? Ya cuando empiezas a entender cómo todo representa el trono y la nueva Jerusalén, es exactamente todo, es lo mismo, ¿no? Desde el jardín del Edén hasta la nueva Jerusalén. En medio está el tabernáculo, que era la tienda, en donde habitaba en medio de su pueblo en el desierto. Después Salomón le construye el templo, y más adelante en el Nuevo Testamento vemos el templo que reconstruyó Herodes, ¿no? Herodes el Grande. Y todos estos exactamente. Hoy que empiezo a entender esto, wow, ¿no? O sea, me admiro y empiezo a anhelar a ver la grandeza del templo, ¿no? Porque el templo representa esto, ¿no? El lugar santo, el lugar santísimo, afuera donde podía estar, digamos que todo el pueblo, el lugar santo donde solamente podían estar los levitas ministrando, y el lugar santísimo, que era donde estaba el trono, el arca del pacto, que es el trono de Dios, donde solamente podía entrar el sacerdote una vez al año, ¿no? Y no sin sangre de por medio, que eso también nos lo explica el libro de Hebreos, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Obviamente por eso tuvo que morir nuestro Señor Jesucristo, que hoy leyendo Levítico me doy cuenta de que es maravilloso toda esa representación, y toda la Biblia cuadra perfectamente, porque en Levítico 1:4 podemos ver que se le ordena al sumo sacerdote Aarón que tenía que, antes de sacrificar el cordero, cualquier sacrificio, tenías que poner tus manos encima de él, ¿no? Encima de su cabeza. ¿Qué simbolizaba esto? Digamos que tú pasabas tus pecados hacia él, ¿no? Y el Eterno, el Padre, aceptaba la vida de este animal. Esa es la expiación. Muere este animal a cambio de tu vida, ¿no? Ahora sí que era vida por vida. Y obviamente la sangre nos lo explica también esto en Levítico 17, si lo quieres checar, apúntalo y después lo checas. Levítico 17 nos habla exactamente de la prohibición. ¿Por qué se prohíbe comer carne? Nos explica exactamente el Padre que la vida está en la sangre, ¿no? Por eso se tiene que derramar la sangre, y todos estos rituales que cuando tú empiezas a entenderlo todo, te maravillas, ¿no? ¿Por qué tuvo que derramar su sangre nuestro Señor Jesucristo? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, porque la vida está en la sangre, ¿no? Entonces ahí es cuando estás intercambiando vida por vida. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, así de simple, ¿no? Nosotros somos culpables y estamos condenados a la muerte. Entonces, para que no muramos, alguien más tiene que morir por nosotros, y ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, es lo maravilloso de todo esto, ¿no? Pero entonces, como te explico, vas tú recorriendo de Génesis, pasando por los profetas, por el libro de Ezequiel, hasta llegar a Apocalipsis, la Nueva Jerusalén. ¿Y qué encuentras ahí? El árbol de la vida en la Nueva Jerusalén, ¿no? Se le promete a las iglesias, al que venza les daré a comer del fruto del árbol de la vida, que obviamente el árbol de la vida representa a nuestro Señor Jesucristo. En capítulo 1 de Juan puedes leer eso, ¿no? En él estaba la vida. Por medio de él todo fue hecho, ¿no? Por medio de capítulo 1, que me encanta, capítulo 1 de Juan, apúntalo y chécalo ahora que tengas tiempo ahí en tu Biblia. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Por medio de él todas las cosas fueron hechas, ¿no? En él estaba la luz, y él es la luz obviamente representa todo, ¿no? También en capítulo 6 de Juan puedes leer, el libro de Juan es maravilloso, pero el capítulo 6 de Juan precisamente es donde dice: yo soy el pan de vida, no el pan que descendió del cielo. El que coma mi carne, el que coma mi sangre, tendrá vida eterna, ¿no? El que permanezca en mí, ¿no? Capítulo 15, yo soy la vid verdadera, ¿no? Mi Padre es el labrador. Te das cuenta que en este capítulo 15 nos explica precisamente nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 15 de Juan, por si lo quieres apuntar y checar. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador.
¿Qué significa esto? Te das cuenta que el Padre es el labrador y nosotros somos los árboles. Capítulo 1 de Salmos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Sí? La ley es la corriente de agua. ¿Qué representa el agua? Representa a la escritura, a la Torah, a la ley. Entonces, cuando tú estás meditando en la ley día y noche, obviamente estás haciendo lo correcto y estás como árbol verde, ¿no? Dando su fruto a su tiempo, ¿no? Y entonces, obviamente, por eso todas las representaciones de árboles, capítulo 3 de Mateo. ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? Arrepentíos y convertíos. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Sí? Los hombres somos comparados con árboles. ¿Y qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? El Padre es el labrador. Entonces, ¿qué dice Juan? Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego, ¿no? Por eso Jesús nos dice, por sus frutos los conoceréis. Todo está unido así perfectamente que tú dices, wow, ¿no? O sea, te vuela la cabeza entenderlo, como te lo he dicho, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entiendes que el jardinero, el labrador es el Padre, y el Padre va a llevar árboles a su huerto, ¿no? A su jardín, que es lo que significa el Gan Edén, o el jardín del Edén, que es el paraíso, ¿no? Al fin de cuentas. Entonces te das cuenta que por eso él está labrando árboles para llevárselos a su jardín, ¿no? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que sus hojas siempre están verdes. También en Ezequiel 43 se menciona exactamente lo mismo. Ezequiel, a partir del 40, si lo quieres checar, te darás cuenta que está hablando del milenio. Como, no sé si es algo también complejo, pero a grandes rasgos la creación fue hecha en 7 días. 7 días. En Salmo 90 puedes entender que dice que para nuestro Padre, para nuestro Creador, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Eso también lo repite Pedro en segunda carta de Pedro, capítulo 3, lo puedes checar. Un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, si el Padre hizo su creación en 7 días, bueno, 6 días más el séptimo descanso, significa que cada día es como 1000 años. Significa que la creación tendría 6000 años de vida y al séptimo día sería un descanso. ¿Qué representa esto? Que 6000 años íbamos a habitar en este mundo en el que estamos aquí. Puedes buscar el calendario caraíta, donde vas a darte cuenta que según el calendario caraíta, que estamos en el año 5992. Así es, estamos terminando esos primeros 6 días de la creación, lo cual obviamente nos dice que vamos a empezar el séptimo milenio, el día de descanso, que representa el día séptimo que hizo el Padre. Hizo 6 días más el séptimo descanso. El séptimo día obviamente representa esto, el milenio, que nos lo explica Apocalipsis. Después vinieron 1000 años y todos aquellos que fueron resucitados reinaron con nuestro Señor Jesucristo a 1000 años. En esos 1000 años va a bajar nuestro Señor Jesús. Bueno, de hecho, baja nuestro Señor Jesucristo a la batalla de Armagedón, a destruir a todos sus enemigos, y obviamente ya después se queda a reinar aquí en Jerusalén, donde nos menciona precisamente Isaías 2, Malaquías 4, que en aquel tiempo Jerusalén será el monte más alto, la cabeza de todas las naciones, ¿no? Y todas las naciones llevarán sus riquezas a Jerusalén. Y toda la nación que no suba a adorar al Rey de año en año, a festejar la fiesta de los tabernáculos, porque por si no lo sabes, la fiesta de tabernáculos es cuando nació nuestro Señor Jesucristo, que es el séptimo mes hebreo, obviamente el séptimo mes hebreo, que en el calendario gregoriano cae entre septiembre y octubre,
Obviamente hay pequeñas variaciones, pero a grandes rasgos nuestro Señor Jesucristo nació en septiembre. Así es que es cuando se festeja la fiesta de los tabernáculos, que todas estas santas convocaciones están en Levítico 23 y cada una son, nos dice Pablo, sombras proféticas de lo que está por venir. Esta fiesta de tabernáculo representa las bodas del Cordero, representa cuando nuestro Señor ocupó un tabernáculo. Eso también lo puedes ver en Primera de Corintios, capítulo 4 me parece, donde habla precisamente Pablo, ¿no? Que este cuerpo, esta morada terrestre, este tabernáculo, así se le llama, ¿no? Una habitación terrenal, una habitación momentánea, porque obviamente cuando muramos, cuando durmamos, vamos a ser resucitados en cuerpos incorruptibles, porque sangre y carne no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces obviamente así nuestro Señor Jesucristo habitó en un tabernáculo, que ese es un tema maravilloso, ¿no? Porque te das cuenta que el tabernáculo que se creó en el desierto, obviamente era la representación de cómo el Padre iba a habitar en medio de su pueblo. Y cuando tú lees capítulo 1 de Juan, te darás cuenta cómo y habitó en medio de su pueblo, ¿no? Y hay una palabra que en ese momento no la recuerdo, pero es tal cual una palabra del griego, que obviamente para entre más profundidad tienes que ir obviamente al idioma original, ¿no? Al griego que fue escrito el Nuevo Testamento y al hebreo que fue escrito el Antiguo Testamento, que cuando tú vas a los idiomas originales encuentras cosas impresionantes, ¿no? Asombrosas. Por eso digo que hay grados de estudio de la escritura, ¿no? Posiblemente a lo mejor si empiezas a leerla, pues vas a leer y vas a entender, pero poco a poco vas avanzando, adentrándote y estudiando ya palabra por palabra y letra por letra, porque en el hebreo cada letra tiene un número, cada letra tiene un valor, digamos un valor numérico, cada letra tiene un significado por sí sola, ¿no? Entonces, es interminable realmente, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, nuestro Señor Jesucristo es lo que dice capítulo 1 de Juan, ¿no? Que tomó una tienda, una morada terrestre y habitó en medio de nosotros, ¿no? A los suyos vino. Y así tal cual es esto, ¿no? Tabernáculo, templo. ¿Qué nos dice también Pablo en Corintios? ¿No sabéis que ustedes son templo del Espíritu Santo? Porque nosotros somos un tabernáculo, ¿no? Hoy en día somos los que tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, ¿no? ¿Que no sabéis que ustedes son templo de Dios? Así es. Entonces te das cuenta cómo está todo unido tan perfectamente y dices, wow, ¿no? O sea, obviamente cuando tú entiendes la escritura, poco a poco la vas entendiendo, vas conociendo el poder de Dios, ¿no? Que es lo que siempre te digo, ¿no? Que le dice precisamente a los fariseos nuestro Señor Jesucristo: erráis porque desconocen la escritura y el poder de Dios. Van unidos una y de otra, ¿no? Desconoces la escritura, desconoces el poder de Dios. No le vas a decir Diosito cuando es Dios inmenso que tiene detallada cada cosa, ¿no? Bueno, entonces, como te digo, son 7 días de la creación, es representación de 7,000 años. Estamos llegando al año 6,000. Entonces comenzará el milenio, ¿no? Que es cuando habitaremos es la misma tierra. La tierra no será destruida, nada más los cielos y algunos elementos serán destruidos, ¿no? Las estrellas caerán pero obviamente habrá sobrevivientes. Ahí te menciona realmente que sí van a caer como moscas la humanidad, va a haber mucha muerte. Obviamente también en la batalla de Armagedón, obviamente antes las plagas, ¿no? Las copas, todo eso está en Apocalipsis. Obviamente en el libro de Zacarías menciona que 2/3 partes serán cortadas, ¿no? Entonces realmente sí va a haber muy pocos sobrevivientes, pero obviamente los que van a resucitar y van a resucitar para gobernar, porque como te he dicho, Jerusalén va a ser cabeza de naciones y todos los reinos se van a someter a Jerusalén, porque en Jerusalén va a estar el rey. Y obviamente se van a levantar todos los héroes ahora sí que de todos los tiempos. En Daniel 12 puedes leer eso. Tú descansa, irás al final y te levantarás para recibir tu recompensa, ¿no? Se va a levantar David, se va a levantar Abraham, se va a levantar Jacob, se va a levantar... Ahora sí que se van a levantar todos estos patriarcas, todos nuestros antepasados, y van a estar gobernando desde Jerusalén. Y no solo eso, sino los apóstoles, ¿no? Los apóstoles van a gobernar sobre las 12 tribus, que es lo que se les prometió. Cuando vengan en su reino nuestro Señor Jesucristo, les dará ahora sí que
que el poder para gobernar, y no solo a ellos, sino a mucha más gente, ¿no? Eso también lo puedes leer a partir del capítulo 1 y 2 de Apocalipsis, ¿no? Donde dice, al que venciere les daré autoridad para desmenuzar las naciones con vara de hierro como me ha sido dada, ¿no? El poder, la autoridad de gobernar. Entonces, como te digo, es maravilloso, ¿no? Porque eso va a pasar en el milenio 7000, en el séptimo milenio, a partir del año 6000 en adelante. ¿Y qué va a pasar después? Viene el octavo milenio, ¿no? Que obviamente el día 8, en la representación de la Biblia es lo sobrenatural, ¿no? ¿Qué pasa después de estos 1000 años? Es cuando baja la nueva Jerusalén, ¿no? Ahora sí que ahí sí ya se destruye todo y ya es la nueva Jerusalén la que baja. Eso lo puedes leer a partir del capítulo 21 de Apocalipsis. Y ahora sí que ahí sí ya es como que lo definitivo, ¿no? Baja a estar el Padre y ya, ahí ya no hay más templo, porque en el milenio todavía va a haber templo, como te lo he dicho. Eso lo puedes leer a partir de Ezequiel 40. Eso va a ser la restauración de todas las cosas. Ahora sí que como tenía que ser, va a ser en el milenio. Se va a reconstruir el templo, va a haber las santas convocaciones, se va a guardar todo lo que está estipulado en la Torah, porque los primeros 5 libros de la Biblia son la constitución política del reino de Israel, ¿no? El reino de los cielos, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la constitución que va a regir. Entonces por eso cuando nuestro Señor Jesús se refiere a vara de hierro, se refiere a eso, ¿no? Que no va a haber, que ahora sí que va a haber justicia, pero pues no va a haber tolerancia para los malos, ¿no? Por eso en ese tiempo todavía va a haber sacrificios y va a haber otras cosas, pero obviamente en ese tiempo va a estar surgiendo de debajo del templo esta agua que va a sanear, ¿no? Donde van a estar los árboles a su alrededor como en la Nueva Jerusalén, dando su fruto cada mes y dando hojas que son para medicina, ¿no? Entonces obviamente es donde nos menciona precisamente Isaías que la osa y el león van a pastar juntos, porque ya no va a haber, ya los animales ya no van a ser salvajes, ¿no? Todo esto va a ocurrir en el milenio y como te lo he dicho, vamos a estar reinando con ahora sí que nuestro rey va a ser nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él va a ser el rey y obviamente va a tener a sus gobernantes, ¿no? Que van a ser los apóstoles, obviamente los patriarcas y los que hayamos sido tomados dignos, ¿no? de ser reyes y sacerdotes, como sabemos que Él es la nación santa, que es la promesa que se le hizo a Israel desde el capítulo 19 de Éxodo hasta el Apocalipsis, ¿no? Lo puedes leer por todos lados, en Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis capítulo 1, y nos has hecho reyes y sacerdotes, una nación santa, nos lo dice Pedro también. Entonces todo eso es maravilloso, ¿no? Por eso yo te invito a que tú por ti mismo estudies la Escritura, que tú busques lo eterno, ¿no? Porque al fin de cuentas las cosas que vienen son hermosas. Sí, es cierto que por un momento va a haber un momento de angustia, la denominada angustia de Jacob, tiempo de tribulación cual nunca lo ha habido, ¿no? Pero obviamente terminando eso, obviamente que va a haber cosas hermosas, ¿no? Y obviamente también hay una promesa para aquellos que, porque todas las promesas, todas las bendiciones que tiene la Torah, obviamente son para aquellos obedientes, para aquellos que los cumplen, ¿no? Que como te lo dice Salmo 1, serán como árboles plantados junto a corrientes de agua. Obviamente hay una promesa de protección, ¿no? Escóndete un poquito, dice Isaías 26, mientras pasa la indignación, ¿no? Es decir, mientras pasa el día de la ira. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis capítulo 12 nos menciona cómo la mujer va a ser guardada en el desierto. Sí, así como viste en el Éxodo, en el libro de Éxodo, que Israel fue llevado al desierto mientras el dragón lo perseguía. El dragón es Faraón. Obviamente el dragón es Satanás, ¿no? Esto lo puedes también leer en capítulo 12 de Apocalipsis. El dragón o serpiente antigua. Entonces te das cuenta que como te lo dije, el Padre también nos explica eso, ¿no? En el libro de Eclesiastés capítulo 1, capítulo 3, Dios hace que todo se repita, ¿no? Entonces tú conoces el pasado, por eso es importante que conozcas la historia, pero la historia bíblica, porque hoy por hoy la historia que nos cuentan, pues mucha de ella es falsa, ¿no? Realmente si tú te pones a investigar te vas a dar cuenta que bueno, a lo mejor es hasta cierto punto normal, ¿no? Porque siempre ha habido imperios y el imperio que gana escribe su historia, ¿no? Escribe la historia y obviamente la escribe a su favor, ¿no? Diciendo que los otros esto y aquello, obviamente está muy... Pero con la Biblia tenemos realmente la historia del pueblo escogido, del pueblo de Israel,
que también eso nos lo dice a partir de Ezequiel 40, ¿no? Que obviamente, como te lo he dicho, el pueblo santo, el pueblo elegido es Israel. Entonces obviamente todos los que quieran tenemos que ser injertados en ese pueblo. Ahí se menciona exactamente cómo los extranjeros van a habitar en medio del pueblo de Israel y se les dará la tierra. Eso lo puedes ver en Ezequiel 43, me parece, donde se menciona cómo el Padre da la orden, y así como pasó con Josué después del Éxodo, todo eso se va a volver a repetir en el milenio, y se va a entregar otra vez la tierra a las 12 tribus, y los extranjeros van a ser contados como naturales, porque sí, para el Padre no hay diferencia entre extranjero y natural, ¿no? Eso también nos lo dice Números capítulo 15. La misma ley, la misma Torah va a ser para el extranjero y para el natural, ¿no? O sea, no hay diferencia, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, como te lo he dicho, es maravilloso ver cómo se va a repetir, así como lo vimos en el Éxodo, como lo vimos en Josué. Así se va a repetir eso, ¿no? Entonces, por eso te digo que tú te prepares, que tú, obviamente lo principal es arrepentirte, ¿no? Arrepentirte de todo tu corazón, buscar a Dios, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas sus fuerzas, ¿no? Ahora sí que buscarlo con todo. Al Deuteronomio 30 nos dice, me hallarás cuando me busques de todo tu corazón. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Eso también nos lo explica Pablo, ¿no? Es maravilloso. Ahora sí que ahí está muy cerca nuestro Padre, nuestro Señor. No está en el cielo para que diga quién subirá por él, o no está en el abismo para que diga quién bajará por él. Muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, ¿no? Y este es el mensaje de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? Entonces, arrepiéntete y empieza a hacer obras dignas de arrepentimiento, ¿no? Empieza a dar fruto. Redime, diría Daniel a Nabucodonosor, que es bien impresionante, ¿no? Redime con justicia, ¿no? La justicia obviamente siempre son las buenas obras, ¿no? Ahí es cuando tú muestras que tú ya realmente tuviste ese cambio, no te alejaste del pecado. Cuando viste Jesús, vete y no peques más, no sea que te pase algo peor. Entonces, con eso nos quedamos, medítalo, estúdialo, porque lo que se viene es maravilloso, ¿no? Y nos estamos viendo en otra ocasión. Hasta luego.